Buenos días, buenos días. Que Dios me los bendiga, amados televidentes. Gracias por estar ya en sintonía de su programa Tiempo de Transformación. Quiero orar en esta mañana para pedir la dirección al Señor y la bendición de Él en este espacio de tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti me presento en esta mañana para darte gracias por concederme el privilegio, la bendición de poder estar nuevamente frente a las cámaras de Oasis Televisión, y gracias por el privilegio de poder llegar al seno de cada hogar y de cada familia a través del mismo. Te pido en el nombre de Jesucristo que el programa de esta mañana pueda ser diferente a los demás, porque para cada programa tienes una unción y una palabra fresca y diferente. Pido en el nombre de Cristo que tu palabra pueda encontrar corazones hambrientos, sedientos, necesitados de ti, que esta palabra pueda entrar al corazón de cada televidente y pueda producir cambios y bendiciones sobrenaturales y poderosas. En el nombre de Jesucristo entregamos el espacio de tiempo en tus manos benditas, en tu dirección santa. Pon tus palabras en mi boca y habla y predica a través de mi vida, maravilloso y glorioso Espíritu Santo. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leerles la palabra del Señor en esta mañana, en el libro de Mateo capítulo 12, y del verso 43 en adelante dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El tema que quiero compartirles en esta mañana se titula El espíritu impuro que regresa. El espíritu impuro que regresa. Hoy estamos frente a un pasaje bíblico que nos revela cosas sumamente importantes para la vida de cada discípulo de Cristo. Estas palabras salieron de la boca del Señor Jesucristo. Las proclamó durante su ministerio en las tierras de Israel, y quizá las personas a quien él les predicó en ese momento no le dieron la debida importancia, no pudieron entender las palabras que salían de la boca del maestro, porque aquellas generaciones se habían hecho tardos para poder escuchar y afinar atentamente su oído a las grandes verdades que Jesús revelaba. Los espíritus malos siempre han ejercido una actividad tremenda sobre la humanidad desde el momento mismo que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Durante 4000 años, desde el jardín del Edén hasta la cruz del Calvario, el reino de las tinieblas ejerció un dominio casi total en la vida de los seres humanos.
Y digo hasta la cruz porque cuando llega el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, Jesucristo es el segundo Adán que había venido para arrancarle, quitarle a Satanás y a su reino aquella autoridad que el primer Adán les había entregado. Claramente dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Eso significa que allá en la cruz Jesucristo le arrebató aquel poder y aquella autoridad sobre la creación de Dios que el primer Adán le había entregado a Satanás y a sus demonios, que el Señor los reprenda. Desde que Él fue derribado del cielo, porque Él fue derribado del cielo, ese espíritu malo, no solamente fue derribado Él, arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios y fueron convertidos en demonios y en espíritus inmundos, y aquel querubín protector se convirtió en el acusador, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, el diablo, el acusador. Esos son los nombres que se le dan en la Biblia y otros más a Satanás. Claramente el Espíritu Santo nos enseña a través del apóstol San Pablo que Él estableció su reino en el primer cielo. Y nos habla el Espíritu Santo de cómo Él está organizado. Libro de Efesios, capítulo 6, ahí se nos habla de la manera en que este ser maligno está organizado. Por eso San Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el Antiguo Testamento vemos a un hombre llamado Saúl que había sido poseído por un espíritu malo, aún siendo rey y siendo el ungido de Dios. Por causa del pecado y sus descuidos espirituales, hubo un espíritu malo que lo atormentaba. Para eso fue llamado David, para que tocara, para que cantara y adorara al Señor, mientras aquel espíritu inmundo lo atormentaba, y luego aquel espíritu se iba cuando escuchaba a David cantar y adorar al Señor, significando con esto que la alabanza espiritual, la alabanza en espíritu y en verdad, ahuyenta, desplaza los poderes de las tinieblas. Ahora, Jesús aquí está declarando cosas sumamente importantes que ameritan prestarles toda la atención debida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el ojo del huracán. Nosotros estamos en el centro de una guerra, de un combate entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. El centro de estas dos fuerzas es el hombre. El foco de atención es el hombre. Por un lado, nuestro Señor Jesucristo quiere atraer al ser humano a su reino, a sus caminos, a su presencia, para tomar el dominio y el control de Él. Por un lado, nuestro Señor Jesucristo quiere convertirse en el Señor, Dios, dueño, amo de cada ser humano, pero por el otro lado está el Rey de las tinieblas, que quiere también atrapar al hombre para convertirse en un señor del hombre mismo y esclavizarlo
y sujetarlo, subyugarlo al pecado, a la iniquidad, a la tragedia y a la misma muerte. Entonces, tenemos que entender que lo único que nos puede librar del control, del dominio de Satanás, es nuestro Señor Jesucristo. Es el gobierno de Cristo en nuestra vida. Por eso, Él habló en el libro de San Juan y dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del dominio satánico. ¿Libres de qué? Del control diabólico. Sí, solamente Jesucristo es el único que tiene el poder de libertar al hombre de ese yugo, de esa esclavitud, de ese dominio, de ese control satánico. Ahora, en el pasaje que hemos leído, dice de la siguiente manera, el verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando descanso. ¿Qué quiere decir esto? Habla de un espíritu inmundo que sale, y dice del hombre. Primero, este pasaje me hace entender que desde que el ser humano nace ya siendo pecador. Nace siendo parte ya de una naturaleza caída. Y que nomás el ser humano comienza a tener uso de sus facultades, sus tendencias y todas sus inclinaciones son exclusivamente al mal. Satanás sabe esto, lo conoce. Y parece ser que desde temprana edad él asigna un espíritu inmundo para que gobierne en diferentes áreas o en áreas exclusivas la vida de cada persona que viene a este mundo. Ese derecho se lo entregó el mismo Adán cuando ellos se doblegaron ante Satanás allá en el huerto del Edén. Y este pasaje me enseña que toda persona, sin importar su categoría, toda persona que habita este planeta Tierra, me enseña este pasaje que en la vida de él opera más de un espíritu inmundo. Esto es como inevitable, porque como seres pecadores, que somos pecadores por nacimiento, por herencia y también por práctica, esto le abre la puerta a los espíritus malos para que puedan entrar a la vida de cada ser humano. No siempre los espíritus inmundos y los demonios llevan al hombre a estados de demencia, de locura, como el caso del endemoniado gadareno. No, hay espíritus inmundos que controlan el hombre con relación a la práctica del tabaquismo, de la drogadicción, del alcoholismo, del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, del homosexualismo, lesbianismo. Hay espíritus inmundos que controlan al ser humano y lo llevan a ser violento, lo llevan a ser una persona iracunda. Diferentes áreas en que los espíritus malos controlan la vida de un ser humano. Entonces,
¿Cómo podemos librarnos nosotros de estas influencias diabólicas si somos parte de una naturaleza caída y luego encima de eso espíritus inmundos asignados por el diablo toman control de la mente, de la vida, del corazón del ser humano? Y esto lo llevan muchas veces también a la religiosidad, a la adoración de ídolos y figuras que el hombre ha construido y les ha puesto un nombre. Los espíritus inmundos operan llevando al ser humano a la rebeldía y a muchas cosas que son dañinas para la vida humana y pecaminosas delante de Dios. Por muy humilde que usted mire una persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado ese cambio, esa transformación que Cristo opera en la vida de los seres humanos, entonces, por muy inocentes, por muy humildes que usted lo vea, dentro de un ser humano que camina sin Dios, ahí habita más de un espíritu inmundo que controlan a esa persona en diferentes áreas de su vida. Pero luego este pasaje nos enseña que cuando se lleva a cabo el momento de la conversión, en todo el sentido de la palabra, de la conversión, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, eso se da cuando de todo corazón nos entregamos a Cristo de una manera incondicional, le rendimos nuestra vida al Señor. En ese momento, Jesucristo entra al corazón, porque eso es lo que el Señor pide. Eso es lo que el Señor le pide a todo ser humano, que le permita entrar a su corazón, que el ser humano permita que el Señor entre a su vida, a su ser, y Él pueda sentarse en el trono del corazón de cada ser humano. ¿Y para qué pide eso el Señor? Para establecer su gobierno en el interior de cada vida. Eso es indispensable, necesario, por la condición espiritual en que el hombre separado de Dios se encuentra. Ningún otro poder podrá echar fuera al diablo de la vida de un ser humano. No existe otro poder en esta tierra, en este mundo, que tenga la capacidad de desplazar al diablo y a los demonios de la vida de un ser humano, sino Jesucristo mismo. Quiero, amado televidente, que usted entienda que solo con la llegada de Cristo al corazón del ser humano pueden ser desplazados los espíritus inmundos y los demonios, porque ellos no pueden soportar ni resistir la presencia de Cristo. Por eso Él dijo: y conoceréis la verdad. Cristo es la verdad, y la verdad os hará libres del control satánico. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted por la noche llega a su casa, porque usted salió temprano y luego llega a su casa y dejó todas las luces apagadas. Usted quiere entrar a su cuarto o a su sala, pero las luces están apagadas y hay una oscuridad completa dentro de su casa. Usted no puede entrar con luces apagadas porque se puede tropezar y golpearse, porque no hay visión, no se puede ver por dónde usted va a caminar. Pero lo primero que usted hace es colocar su dedo en el interruptor de corriente para activar el switch de luces, y luego la luz se enciende, y en el momento que la luz se enciende, las tinieblas se extinguen, desaparecen inmediatamente.
porque la luz es un elemento purificador y disipador de las tinieblas. Entonces la Biblia dice que Jesús es la luz de este mundo. Escuche eso. Jesús es la luz de este mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando Cristo entra, las tinieblas espirituales que hay en la vida del ser humano se van, desaparecen, huyen inmediatamente. No puede habitar el espíritu malo cuando Jesús entra, porque la luz llegó a la vida de ese individuo, y una vez que la luz llega, las tinieblas se disuelven, se disipan y desaparecen. Repito, por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. No hay ninguna otra fuerza, ninguna otra cosa que pueda desplazar a los demonios de la vida de un ser humano, sino la presencia de Cristo en la vida de él. Por eso es que el ser humano comete un error grande cuando les hablamos de Cristo, cuando los llamamos a entregarse a Cristo. ¿Sabe qué dicen ellos? Es que yo tengo este vicio, este otro vicio, yo tengo este problema, no puedo dejar esto, quiero dejar esto para luego entregarme a Cristo. Ese es un error. Porque nadie puede liberarse de vicios, de ataduras, de poderes del infierno, sino a través de la presencia de Cristo. El gran milagro sucede en la vida de nosotros cuando le abrimos de par en par las puertas de nuestro corazón al Señor y le permitimos a Él entrar, sentarse y empezar a gobernar desde adentro en nuestra vida. Inmediatamente las cadenas, los yugos se rompen, se quebrantan. Empezamos a experimentar una libertad maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios es el libertador. Aquellos vicios, aquellas ataduras que no podíamos dejar antes, las empezamos a dejar tan fácilmente porque ya el gobierno de Jesús está en nosotros. Ya los poderes de las tinieblas se han sido desplazados de nuestra vida, han sido, hermano, desarraigados de nosotros y se han ido. Y claro está, que cuando estamos libres de la presencia, de la influencia demoníaca, entonces nuestras actitudes comienzan a ser diferentes, nuestro estilo de vida comienza a ser diferente, pero porque ya hemos sido liberados de los poderes y las influencias de Satanás y de sus demonios. Esto no se trata de decir, pastor, yo soy una persona buena, yo voy todos los días a la iglesia y me persino y mire, tengo la Biblia. Nada de todo eso. Aquí el pasaje no nos enseña que es persinándose, rezándose unos 5, 8, rezando unos 5, 8 Aves Marías. No es haciendo penitencias que el espíritu malo se va a ir. Hay gente que coloca herraduras en sus casas, coloca manojos de ajo, ponen cubetas de agua, ponen esto y lo otro, hace un montón que todo eso son asuntos de brujería. Hay quien podía dejar hasta la Biblia abierta en la cabecera de la cama pensando que eso va a ahuyentar malos espíritus. No. La Biblia no hay que usarla como un amuleto de ninguna manera. Esta palabra se vuelve poderosa cuando tú la estudias, cuando tú la crees, cuando tú la practicas, cuando tú la haces parte de tu vida. Es así que esta palabra se vuelve un poder. Pero si solo la andas en tu mano, la tienes abierta ahí en tu casa y tu vida es un desorden, no, esto no es un amuleto para usarlo. Amados televidentes, tenemos que entender que en la vida de cada ser humano, por educado, por culto que se considere, hay más de un espíritu inmundo operando en la vida de él que controla la vida de ese hombre en diferentes áreas.
Y cuando no buscamos a Cristo y no vivimos para Cristo y nunca hacemos una entrega de todo corazón a Cristo, esos espíritus inmundos están con el ser humano hasta que va a la tumba. Una vez que muere, ellos ya no quieren habitar en un cuerpo muerto y salen de ahí. Es tremendo, porque si esto sucede, el alma está siendo controlada por espíritus inmundos y al morir, el alma se va separada de Dios. Pero aquí nos enseña el Señor que con la llegada de Él al corazón de una persona, los espíritus inmundos salen. Y aquí dice que andan por lugares secos buscando descanso. Una vez que salen con la llegada de Cristo, los espíritus malos se van y dice a lugares secos y buscan reposo. Pero ¿qué quiero decirte? Los espíritus inmundos, los demonios, son espíritus incorpóreos. O sea, ellos no tienen un cuerpo como el de nosotros. No tienen un cuerpo físico. Son incorpóreos porque no tienen un cuerpo físico. No se pueden ver con los ojos naturales. No se pueden tocar. Pero ellos habitan en cuerpos humanos y en extremos pueden habitar hasta en la vida de animales. La Biblia nos enseña eso. Es más, pueden morar por cantidades en la vida de un ser humano y trastornarlo y volverlo loco. Es que esto va en diferentes niveles. La Biblia nos habla de un hombre que lo denominan como el endemoniado gadareno. Este hombre dice que andaba desnudo, vivía en los sepulcros, se había convertido en el terror de toda una comunidad. Habían tratado de atarlo con cadenas y grillos y los hacía pedazos. Este hombre vivía gritando en los cementerios y hiriéndose su cuerpo. Era una guarida de demonios la vida de aquel hombre. Este hombre despedazaba cadenas, dice que lo habían querido atar con cadenas y las hacía pedazos. Había una fuerza sobrenatural, pero no era una fuerza humana, era sobrenatural y a la vez diabólica que operaba en la vida de aquel hombre. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, aquel hombre salió al encuentro de él, cayó hincado frente a la persona de Cristo. ¿Y sabe qué? Los demonios le dijeron al Señor: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y el Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Y le dijo a aquel hombre: me llamo Legión. Los demonios hablando a través de él, porque son muchos. Y entonces aquellos demonios le pedían permiso al Señor que les dejara entrar en un acto como de 2000 cerdos que habían ahí. El Señor reprendió a aquellos demonios, los echó fuera, y dice que los demonios se metieron en aquel acto de cerdos. Y cuando los demonios entraron en aquel acto de cerdos, salieron corriendo aquellos animales y se fueron por un despeñadero y cayeron al mar y se ahogaron. Se ahogaron los cerdos menos los demonios, porque son seres espirituales, malignos, dañinos. Ahora, aquel hombre le dijo: me llamo Legión. Una legión, según los estudiosos, se componía de 2000 a 6000 soldados romanos. Cuando hablaban de las legiones romanas, estaban hablando de 2000 a 6000 soldados. Era un pelotón enorme. Entonces ahí dice que había un hato como de 2000 cerdos. ¿Cuántos demonios habían en la vida de aquel hombre? Era una guarida completa. Para que usted mire que los demonios habitan los cuerpos. Ellos no quieren habitar en cuerpos de animales, ellos se complacen. Es más, están asignados para meterse en el corazón del ser humano, subyugarlo, someterlo, arruinarlo, descomponerlo y al final llevárselo al infierno. Ese es el trabajo de Satanás y las fuerzas del mal. Por eso estamos aquí, para desenmascarar al diablo y a los demonios en el nombre de Jesús, cómo son la actividad que ellos ejercen en la vida de las personas que no conocen a Dios. Entonces aquí dice que cuando esos espíritus se van y andan por lugares secos buscando reposo, dice, no lo hallan.
porque ellos no se complacen en vivir en los lugares secos, ni tampoco en cuerpo de animales, aunque los habitan, pero el deseo de los demonios, la habitación exclusiva de los demonios, son los seres humanos. Ahí es donde ellos se sienten bien, ahí es donde ellos trabajan. Esa es la función de ellos, atormentar la vida de los seres humanos, llevarlos a practicar toda clase de pecado, atarlos en muchas adicciones y llevarlos a la misma tumba y al infierno mismo. Entonces, dice aquí que cuando no encuentran el reposo una vez que salen, dicen ellos: regresaré a mi casa de donde salí. Mire, reconocen y llaman casa el cuerpo de las personas. Regresaré a mi casa, porque eso es casa, habitación de demonios. El cuerpo, la vida de una persona sin Dios. Y dice que cuando regresa, claro, aquí se está refiriendo a una persona que se rinde al Señor. Y que en el momento que se rinde, el demonio o los demonios salen y se van y andan por lugares secos buscando reposo, pero no lo hallan. Y luego dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y entonces, cuando regresa ese demonio que sale, mire, es un serio problema ahí. Porque aquí se nos da una enseñanza grande. Una enseñanza grande. Dice: cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Oiga, ¿cómo lo encuentra? Encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a acontecer a esta generación malvada, dijo Cristo. Estoy leyendo en la Biblia lenguaje sencillo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros lo hemos visto. Para que el gobierno de Cristo se mantenga activo en nuestra vida, nosotros necesitamos hacer algo, tomar una acción. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para que una vez que me entregue a Cristo, el gobierno de Cristo sea de por vida dentro de mí? Bueno, tú tienes que empezar a hacer tu parte. Tienes que empezar a orar. Tienes que empezar a estudiar la palabra de Dios y a llenarte de esta palabra. Tienes que desasociarte de amistades que te influencian para mal. No importa cuántos años tengas de tener esa amistad o cuánto tú lo ames o la ames a él. Tienes que desasociarte. Tienes que empezar a desechar todo aquello que es contrario a la vida de santidad. Tienes que empezar a congregarte constantemente en una iglesia cristiana donde se predique el evangelio verdadero. Tienes que empezar a comprometerte con el Señor. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si habrá algo que le va a dar a Cristo la bendición de permanecer en tu corazón, es que tú empieces a limpiar tu vida de toda iniquidad e inmundicia. Y esto tienes que hacerlo haciendo uso del recurso espiritual de la oración y del ayuno. Tienes que empezar a estudiar esta Biblia y a llenarte y a memorizar la palabra de Dios para llenar tu corazón. Que al llegar Cristo limpió, santificó y desplazó toda aquella iniquidad
satisfacción que había en... Porque el Señor limpia nuestro ser interior de toda inmundicia e iniquidad que el mundo, el pecado y los demonios metieron en nuestro corazón. Entonces tu casa, tu corazón queda barrido, adornado, queda limpio, pero entonces el demonio regresa queriéndose meter otra vez. Y cuando esa casa está vacía y cuando esa casa no se llena con lo divino, lo santo, lo puro, lo honesto, lo de buen nombre, entonces eso le da lugar a Satanás de volver a entrar. Le da lugar a los espíritus inmundos de poder entrar al corazón de una persona. Aquí está hablando de un creyente que ya fue limpio, ya fue salvo, ya fue santificado, pero él no se preocupó, todo se lo dejó a Dios. Si el Señor quiere que yo sea santo, que Él haga todo en mí. Si Él quiere que yo conozca la Biblia, que me la revele, pero yo no tengo tiempo de estudiarla. Es más, no tengo tiempo de congregarme, no puedo dejar a mis amistades porque, son amistades de años y yo no las puedo dejar. Y ahí están de repente queriendo estar en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Eso no es cristianismo, eso no nos va a llevar a nada bueno, a una vida victoriosa. No, eso no nos va a hacer liberados, pero nuevamente atrapados. Yo conocí el caso y varios casos de personas que estaban poseídos por espíritus de lujuria y cuando vinieron a Cristo esos demonios se fueron. Pero ¿qué pasó? Ellos siguieron practicando el pecado de lujuria y a los días endemoniados otra vez, a liberar otra vez, se va el demonio y a los 15 días otra vez endemoniado. Entonces, personas que llegan a Cristo pero no quieren desligarse del pecado, no quieren abandonar el pecado, vienen a Cristo y quieren seguir practicando el pecado. Y escucha, el pecado son puertas abiertas para los demonios. Todo creyente que peca le abre puertas al diablo. ¿Por qué? El pecado le da un derecho a Satanás. Debemos de tener ese cuidado. Aquí dice que los espíritus regresan. Y si esa casa no está llena de la gloria de Dios, y si esta casa no está llena de la palabra, y si esta casa no está llena de santidad, que es el corazón nuestro, entonces dice que el espíritu va y toma 7 peores que él y entran. ¿Por qué entran? Porque esa casa está vacía. Porque esa casa no fue capaz de llenarla. ¿Por qué? Porque no tomaron las decisiones en el momento. Y Cristo tiene que abandonar un corazón así. Porque lo único que le da a Cristo total autoridad para permanecer en nosotros es que nosotros nos neguemos y nos resistamos al pecado. Que le cerremos puertas al pecado. Que no le abramos puertas a los demonios en nuestra vida. Si un creyente no quiere afirmarse, no quiere caminar en santidad, no quiere vivir una vida de obediencia y quiere estar en las cosas del mundo y en las cosas de Dios, no, ese creyente es una guarida de demonios. Eso no funciona así. Mire como dice aquí la Biblia. Tengo base bíblica para decir eso. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Se entregó a Cristo, Cristo lo perdonó, lo limpió, pero no hizo nada. De ahí para allá no hizo nada. No se interesó por seguir la vida cristiana. Entonces, aquí dice que esa casa está desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a acontecer a esta generación malvada. Este es un llamado para todos aquellos que ya estamos en Cristo. Para mí, para todos, es un llamado. Cuidado, mi hermano. El diablo no respeta ni edades ni categorías. El diablo no respeta posiciones. Aquí no es asunto que tú me digas, hermano pastor, yo soy líder en la iglesia, estoy en el cuadro de danza, estoy en el grupo de alabanza. Hermano pastor, yo soy intercesor. No me vengas con esos cuentos. Este es asunto de cuidarse, porque el diablo no va a respetar
tu categoría espiritual. Cuanto más arriba estemos, el golpe va a ser más fuerte, porque el diablo no respeta. Si nosotros empezamos a coquetear, a jugar con el pecado y abrirle puertas al pecado, no importa. Ya puede ser apóstol, profeta, evangelista. El diablo no respeta eso. Si se llevó de encuentro al ungido de Jehová, a David, hermano, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Si se llevó de encuentro a Salomón, el hombre más fuerte que ha existido en este mundo. Y si se llevó de encuentro a Salomón, el hombre más sabio que ha existido en esta tierra, óigame, hermano, hay que tener sumo cuidado. Esto no es asunto de andar jugando y coqueteando con el pecado, con el diablo, porque la Biblia dice que Cristo toca la puerta, pero el diablo no toca, ese se mete. Ese está buscando la menor oportunidad para meterse en la vida del creyente y arruinarlo y desgraciarlo, porque ya no solamente viene aquel demonio que controlaba nuestra vida en determinada área, sino que ahora viene con 7 demonios peores que él, y entrados en la vida de ese hombre, su estado viene a ser peor que el primero, su postrer estado. O sea que este es un llamado a mantenernos en guardia. Este es un llamado a levantar muros de protección a nuestra vida. Este es un llamado para no jugar, para no coquetear, para no abrirle puertas. No, es que aquí no es asunto que me digan, no, yo controlo esto, yo sé cómo manejar esto. Cuidado, mi hermano, cuidado, cuidado. Aquí no se trata de decir yo puedo manejar esta situación. No, se trata de temor de Dios, se trata de no provocar, se trata de establecer límites hasta dónde puedo llegar, sabiendo que los demonios están ahí prestos. Momento que yo le abra la puerta, ellos se meten. Recuerde que ellos no pueden entrar si yo no abro puerta. A ningún creyente pueden ellos poseer si no se le abre puertas. Pastor, ¿y cómo se le abre puertas a los demonios? Pecando. Cuando nosotros empezamos a practicar el pecado, los demonios entran libremente para arruinar, destruir la vida de una persona que ya había sido liberada por Cristo. Liberada por Cristo. Esto también tiene su aplicación en la vida de aquellas personas que son liberadas, que están endemoniados y son liberados. Los demonios se van, pero a los pocos días vuelven otra vez a caer en el mismo estado. Por eso, porque no le permiten el gobierno total a Cristo en sus vidas. Espero, mis amados televidentes, que esta palabra nos ayude, que esta palabra de advertencia nos ayude a levantar muros de protección, a cuidarnos, a no coquetear, a no jugar con el pecado. Tengamos mucho cuidado. En el nombre de Jesús, amados hermanos, permitámosle el gobierno de Cristo siempre. Rechacemos el pecado, cerremos puertas, no nos rindamos a la tentación, no le permitamos al diablo que arruine nuestra vida. Somos de Cristo, a Él estamos sellados. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Rey de verdad, exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos,
príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo, sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, sí, tu nombre levantemos y exaltemos el nombre de Cristo. Qué cantos más lindos, cantos maravillosos que debemos de mantenernos en un ambiente así. Música de adoración, música cristiana. Qué bonito cuando en los hogares puede mantenerse un ambiente de música de adoración. Yo decía en una predicación antes de esto que la alabanza es un arma de guerra también contra las fuerzas del mal. Dice que hay creyentes que en lugar de mantenerse en un ambiente de música cristiana, andan escuchando música secular y hasta música rock, que eso es diabólico, todo el sentido de la palabra. Es lo que estamos hablando, que nuestras acciones tienen que ver mucho en cuanto a concederle a Cristo el dominio de nuestra vida total o cederle al diablo. Entonces, cuando en lugar de tener programación cristiana, música cristiana, mensajes cristianos, tenemos ahí, hermano, lo secular, lo del mundo, todas las cosas, hermano, no alimentan nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser. Imagínense un muchacho cristiano escuchando música rock y con sus audífonos anda siendo ministrado por poderes de las tinieblas sin darse cuenta. ¿Cómo puede esa persona responder positivamente a Dios, a la vida cristiana, si él mismo se está estrangulando con su propia mano? Entonces, es que el asunto es de tener cuidado, de abrir los ojos. El asunto es darnos cuenta que hay dos poderes que existen en este mundo y que nosotros somos el blanco de poderes. El poder divino de Cristo, del Rey de Gloria, del Salvador y Señor de nuestra vida. Que ese gobierno es el más lindo que puede haber.
Qué lindo es dejar que Cristo gobierne. Alguien dijo que Cristo viva su vida a través de nosotros. Eso es maravilloso. Ese es el diseño y el modelo divino de Dios para nosotros. El gobierno de su Hijo en nuestra vida. Pero ser gobernado por los poderes de la oscuridad, eso es terrible, hermano. El hombre se vuelve un esclavo. El hombre es llevado para donde los demonios quieren llevarlo. El hombre hace no lo que él quiere, sino lo que los demonios le ordenan que haga. Una vida gobernada por espíritus inmundos es lo peor, porque el hombre es dirigido a toda clase de impurezas y suciedades cuando los espíritus inmundos gobiernan la vida del hombre. Pero lo que es peor es encontrarse con personas que un día disfrutaron el gobierno de Cristo en sus corazones y ahora están gobernados por fuerzas de las tinieblas, de la oscuridad. Eso es lamentable, lamentable. Pero una cosa es cierto. Siempre lo hemos dicho y lo repetimos, que mientras el hombre respira y tiene aliento, tenemos la gran oportunidad de volvernos a Él. Volvernos a Cristo en actitud de arrepentimiento. Volvernos a Cristo con todo nuestro corazón y decirle: Jesús, Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi casa. La llegada de Cristo es la bendición más grande. Desplaza las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas del mal. Así que, mis amados televidentes, el consejo de Dios siempre es oportuno. Siempre llega en el momento justo. Lo que necesitamos hacer es accionar. Lo que necesitamos hacer es buscar a Dios, buscar a Cristo. Y si estamos en el camino, no le abras puertas al enemigo, mi amado hermano. No le abras puertas. Sutilmente el diablo va a querer meterse a tu vida. Apártate de lugares impropios, de personas impropias. Levanta muros alrededor tuyo. Protégete. Todos podemos hacerlo. Para que el gobierno de Cristo en tu vida jamás deje de ser, necesitas ponerte del lado de Dios. Necesitas dar tu voto por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la oración, por congregarte y mantenerte sirviendo al Señor con todo tu corazón. Cuidémonos, cuidémonos. No culpemos al diablo el día que estemos derribados, porque el diablo no tiene pero ni el 1% de derecho en nuestra vida. Él no tiene autoridad de entrar si tú y yo no le abrimos puertas. Él solo va a entrar cuando tú y yo le abramos puertas. De lo contrario, Él no puede ni tocarte, mucho menos entrar a tu vida y a mi vida. Porque la sangre de Cristo nos cubre, porque ese manto divino está con nosotros cuando caminamos en obediencia a su palabra, cuando vivimos rechazando el pecado, cuando Dios sabe que nosotros no queremos practicar las obras de las tinieblas y por eso las rechazamos en su nombre. Que Dios nos bendiga en esta mañana, amados televidentes. Gracias por su fiel sintonía al programa Tiempo de Transformación y nos encontraremos en una próxima ocasión a través de Oasis Televisión. Que Dios me los bendiga y que la paz del Señor reine en sus corazones.